La idea de un mundo perfecto siempre ha existido. Un jardín del Edén donde no existen riesgos de ningún tipo, ni accidentes, ni enfermedades, contando además con una fuente ilimitada y segura de alimento, agua y todo lo necesario para llevar una vida plena y saludable. La humanidad, como sabemos, ha pasado por muchas cosas. La historia de la humanidad ya tiene varias páginas y capítulos, tanto buenos como malos. Muchas veces nos hemos visto involucrados en situaciones de crisis y la reacción humana ha sido o muy buena o muy mala. Por esto, muchos científicos han tratado de predecir y explicar cómo reaccionaría el ser humano en una situación de alta crisis. Entre todos estos experimentos, resalta uno que causó controversia entre la comunidad científica en la época de los 60s y 70s. Es por eso que en el Rincón Entrópico vamos a hablar acerca de el universo 25, episodio número 18. Hey, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más del Rincón Entrópico. Para los que no conocen, me presento, yo soy Oscar Balandrán y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia y cultura y básicamente de cualquier cosa que se nos ocurra. Y bueno, pues sean bienvenidos a un tardío episodio, sí. Ya sé, no lo publiqué la semana pasada, pero pues es que me enfermé de la garganta y pues no podía grabar, obviamente. Mi instrumento de trabajo, pues no podía trabajar básicamente. Pero bueno, pues aquí estamos de regreso. Y ahora sí que qué bueno que me enfermé. Bueno, no qué bueno que me enfermé de verdad, pero qué bueno que se pospuso el episodio, porque el tema de hoy, como ya escucharon en la intro, el tema de hoy va como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo en el mundo. O sea, no quisiera adelantarme mucho, pero pues básicamente el tema de la población mundial y las situaciones de crisis que estamos viviendo pues se han estado sonando últimamente bastante. Así que pues, pienso que sí fue bueno que se pospusiera el episodio para esta semana, que básicamente tenemos noticias fresquecitas que qué bueno que surgieron para este episodio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso al episodio 18, el universo 25. Pues un saludo a todos, espero que les guste. Bueno, pues vamos a empezar con este caso. Es un caso de ciencia. Para esto sí voy a tener que leer un poquito más, porque pues hay que leer más fechas y datos que pues no tengo, ¿verdad? Que no tengo en la mente. Pero bueno, para introducirnos un poquito a la historia, al caso, tenemos que analizar la historia de un personaje muy importante para esta historia. Bueno, para esto tenemos que enfocarnos en la historia de John Calhoun, un etólogo e investigador estadounidense que se centró en el comportamiento, que se hizo notar, que se hizo famoso por sus estudios sobre la densidad de población y sus efectos en el comportamiento. Bueno, pues este señor, de nombre completo John Bompas Calhoun, nació el 11 de mayo de 1917 en Elton, Tennessee. Fue el tercer hijo de James Calhoun y Fern Madolle, no sé cómo se pronuncia. Bueno, pues Calhoun, un poquito hablando sobre su vida, tenía 3 hermanos, una hermana mayor llamada Polly y 2 hermanos menores llamados Billy y Dan. Su padre fue director de escuela secundaria y llegó a ocupar un puesto administrativo en el Departamento de Educación de Tennessee. Su madre era artista. Bueno, su familia en determinado momento de la vida de John se trasladó de Elton a Brownsville en Tennessee y finalmente llegó a dar a Nashville cuando Calhoun estaba en la escuela secundaria. Esta época fue un poquito importante. Bueno, se hace notar poquito porque Calhoun
comenzó a asistir a las reuniones de la Sociedad de Ornitología de Tennessee, y en esas reuniones pues conoció a la señora Lasky, no sé cómo se pronuncie, pero es Lasky, como Las y Kay, ya ven en inglés, así Lasky. Bueno, pues era una distinguida científica por su trabajo en el anillamiento de aves y en el estudio del vencejo de chimeneas. Esta señorita, fue una influencia fundamental en el desarrollo del anillamiento de aves y de sus hábitos, básicamente, para Calhoun. Bueno, pues este muchachito, en ese tiempo, Calhoun, pasó pues sus años de secundaria y parte de bachillerato anillando aves y registrando sus hábitos. El primer artículo publicado del que se tiene conocimiento de Calhoun fue publicado cuando tenía 15 años y se llamaba El Migrante, The Migrant, en la revista de la Sociedad Ornitológica de Tennessee, como dije, cuando él tenía apenas 15 años. Bueno, pues como saben, los jóvenes crecen y llega un momento en el que después del bachillerato llegan a estudiar la universidad. El papá de John se negaba a que se mudara a otro lado a estudiar la universidad. Bueno, pues a pesar de todo esto, se abrió paso en la Universidad de Virginia, donde se obtuvo una licenciatura en 1939. Durante los veranos trabajó para Alexander Wetmore, el director del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., donde realizaba trabajos de ornitología. Después obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Northwestern en 1942 y en el 43, en el que su tema de su tesis abordó el ritmo de 24 horas de la rata noruega. Bueno, creo que hasta aquí ya tenemos un poquito de contexto sobre el hombre que será el protagonista de esta historia, John Calhoun. Pues obviamente de aquí empezó a hacer sus investigaciones, y ya ven que mencionas algo sobre las ratas noruegas. Bueno, pues estas ratas formarían parte importante de su investigación. A partir de aquí empezó a investigar el comportamiento de las ratas en espacios confinados y controlados, como pues, un mundo ideal para las ratas. Empezó a guardarlas en corrales donde les llamaba universos. De entre todos ellos hubo muchos, pero únicamente el 25, el universo 25, fue el que llamó más la atención. Pues imagínense un mundo perfecto. Bueno, ahorita ya vamos a empezar a explicarlo de este experimento, el universo 25. Imagínense un mundo perfecto con todas las necesidades cubiertas, sin peligro a enfermedades, a delincuencia, donde abunda el alimento, donde no hay enfermedades, donde no hay inseguridad. Un jardín del Edén, es el paraíso, vaya. Un mundo utópico, vaya. Bueno, pues este mundo perfecto se categorizó oficialmente como el universo 25, ya que antes ya había habido otros 24 universos anteriormente. Bueno, este universo fue construido en 1972 por John B. Calhoun, un científico norteamericano dedicado a la etología, como ya les había dicho, el que ya estuvimos hablando. Bueno, en este experimento, universo 25, los habitantes protagonistas, habitantes, eran ratas noruegas. El entorno, como ya había dicho anteriormente, tenía todo lo necesario y en abundancia para vivir una vida plena y satisfactoria. Tenía todo menos una cosa: espacio. El espacio disponible era una cantidad fija en la utopía creada por John Calhoun. O sea, para él iba a ser un mundo perfecto que después pasaría a entropía. Ay, como me encanta distopía, muchos le dicen distopía, pero aquí se mete en entropía porque queda con el podcast, ¿no? Porque utopía quiere decir un mundo perfecto totalmente, y la entropía es el estado de desorden de un sistema. Así que pues está chido que quede, ¿no? Está padre que las
que las palabras de nuestro podcast, El Rincón Entrópico, pues queden con este tema. Bueno, pues ahorita ya creo que estamos en contexto. Creo que tenemos el contexto necesario para más o menos entender de qué va este tema. Pues básicamente John Calhoun entre los 60s y 70s estuvo desarrollando varios experimentos en el cual tenían un espacio confinado totalmente controlado a unas ratas noruegas, con las cuales tenía la finalidad de experimentar con ellas para más o menos predecir y analizar su comportamiento mientras cómo era la densidad de población. Era para estudiar la densidad de la población. Pero bueno, vamos a continuar. Ya tenemos más o menos la premisa. Este experimento inició con 4 parejas de ratas en las que pues, estaban en condiciones ideales para vivir. Bueno, gracias a estas condiciones iniciales, la población comenzó a crecer exponencialmente. Pues cada 55 días se duplicaba el número de la población. Pero, más sin embargo, como dicen en mi tierra, con el espacio limitado. O sea, obviamente mientras crecía la población, bajaba el espacio disponible para todas las ratas. La sobrepoblación, anótenle la primera vez que me equivoco, la sobrepoblación pronto comenzó a mostrar sus consecuencias. A partir del día 315, la población seguía creciendo, pero a menor ritmo, con más de 600 ratas viviendo juntas, interactuando junto entre ellas. Bueno, pues después de estos 315 días, con las 600 ratas ya viviendo en estos corrales en el universo 25, pues ya empezó a haber caos, ¿no? Las interacciones sociales normales se empezaron a degradar y la sociedad comenzó a descomponerse tal cual adentro de los corrales. Los machos dominantes se volvieron más agresivos, atacando a las hembras y a sus crías. El comportamiento sexual se alteró muy drásticamente, porque algunas ratas se volvieron homosexuales, otras pansexuales, e incluso un pequeño grupo de las ratas mostró actividad hipersexual. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente le daban a cualquier cosa que se moviera. Tal cual, era así, se montaban sobre cualquier cosa que se pusiera entre su camino. Me acordaba mi amigo el burro. Pero bueno, las madres comenzaron a perder sus funciones, sus roles tal cual de madres, porque no podían construir nidos adecuados para sus crías. Y pues también llegaron a abandonar a las crías, incluso a atacarlas. O sea, se puso feo después de esos 300 días, después de que llegaron a las 600 ratas. La mortalidad alcanzó niveles de hasta un 96%, y las ratas muertas llegaron al grado, o sea, el descontrol llegó a tal descontrol, valga la redundancia, que hasta las ratas muertas llegaron a ser canibalizadas por otras ratas, a pesar de que no les faltaba, a pesar de que tenían todo el alimento disponible. O sea, está crítico hasta ahorita. Pasaron los días y llega el día 560, la población alcanzó su punto máximo, su punto de inflexión, de 2.200 ratas, y ahí, como dije, el crecimiento se detuvo. Un pequeño grupo de ratas sumisas fueron los que lograron sobrevivir. Pues básicamente no se dedicaban a reproducirse, no trataban de interactuar entre las demás, estaban en el centro del hábitat, nunca peleaban ni buscaban alimento ni el sexo, únicamente no peleaban ni buscaban sexo, ni únicamente se dedicaban a comer y a dormir. Se alejaban de todos e incluso evitaban el contacto social. La sociedad de las ratas básicamente había colapsado. Aquí es donde se hace presente la entropía. Bueno, pues nunca pudo recuperarse, ni siquiera cuando estuvieron en las condiciones ideales en las condiciones iniciales de población, cuando todo se regularizó más o menos, porque a pesar de que los machos aún eran fértiles, ya dejaban de lado a las hembras, perdieron un poquito
pues el interés en reproducirse en su ciclo de vida, y la capacidad de formar relaciones sociales se había perdido en los machos. Habían dejado de actuar como ratas y el cambio era permanente. El camino a la extinción ya era inevitable. Pues básicamente de esto va el universo 25. Esto fue tal cual lo que conllevó el experimento. Los experimentos de este señor, de John Calhoun, se volvieron sumamente populares, se volvieron muy famosos en aquellos años, y no solo en el ámbito académico. Bueno, pues se tenía la creencia de que sus resultados se podían extrapolar a diversos escenarios, además del crecimiento poblacional, que era el objetivo principal de esto. Pues también se puede hablar sobre la degradación ambiental y la violencia urbana, que para muchos extremistas era muy parecido al universo 25, lo que les iba a pasar a la humanidad. Básicamente lo que nos iba a suceder era lo que le iba a suceder a las ratas. Bueno, pues no necesariamente pudo haber sido así, pero los resultados de Calhoun fueron publicados en un momento en el que la gente estaba un poco sensible con esos temas, como si ahorita publicaran algo sobre guerras o acoso. O sea, pues iba a pegar y iba a causar una controversia impresionante. Es como si ahorita, como le dije, hubieran publicado algo con feminicidios o algo así. Pues era un tema muy sensible en aquellas épocas y pues, obviamente iba a dar de qué hablar. Como dije, en esta época el crecimiento poblacional de las ciudades, la urbanización y todo este rollo era una preocupación general para todas las personas. Bueno, pues los resultados de Calhoun parecían una confirmación sobre aquellas pesadillas que tienen los ecologistas y hippies de la época, quienes habían publicado libros muy populares sobre el tema de la sobrepoblación. Incluso la revista Time dedicó una de sus portadas al tema. En 1973, cuando se publicó el artículo con los resultados de Calhoun, también se estrenó una película muy popular en aquellos años. La película se llama Soylent Green, que pues, en español la tradujeron como Cuando el destino nos alcance. Básicamente, esta película muestra un futuro distópico donde la sobrepoblación había llevado a la raza humana a tener que alimentarse de los propios cuerpos muertos. O sea, la portada de esta película, de hecho, se la voy a poner en las imágenes. O sea, está un poquito cardíaca. Como que sí le supieron dar al grano, porque esto tiene que ver un poquito con una nota que voy a darles más al rato. Pero la portada es la siguiente, ahorita la estoy viendo y se las voy a describir. Es básicamente la portada, el Soylent Green, el nombre de los autores, que es Charlton Heston o Heston, no sé diferencia bien la letra, y Leigh Taylor. Pues básicamente es como una línea del metro, varios edificios como cabinas telefónicas, y básicamente está atascado de gente. O sea, hay gente saliendo por todos lados, y pues esto es lo que quieren decir, y de hecho dice en la descripción, es el año 2022. Ahí de la descripción como que es el año 2022, y que las personas siguen haciendo lo mismo, haciendo cualquier cosa para conseguir lo que ellos necesitan. O sea, es un poco extremista sobre lo que podría llegar a ser la sobrepoblación. Bueno, pues esto era un pequeño paréntesis nada más sobre un poquito de lo que conllevó fuera del ámbito académico este experimento. Como dije, pues se puso un poco distópico todo al final, entrópico, desastre, como lo quieren llamar al final el experimento. Y Calhoun llamó sumidero conductual o behavioral sink a este escenario que dejó el final del experimento en el reporte que publicó el 1 de febrero del 62 en un artículo titulado Densidad de la población y patología social en la revista Scientific American. De hecho, este artículo está muy bueno, lo leí, está bien padre, se los recomiendo que lo lean. Maneja de una forma muy chida la información y no es tan complejo de entender, la verdad. Bueno, pues aquí básicamente habló sobre su experimento de las ratas. Y sumidero conductual quiere decir, describe el colapso en el comportamiento que puede resultar
después de la sobrepoblación. Es básicamente el resultado de el colapso en el comportamiento gracias a la densidad poblacional, es el término que buscaba. Pero para Calhoun, sin embargo, no era, el aumento en la densidad de la población no era algo tan malo. Y mucho de su trabajo en los universos posteriores, porque siguió experimentando con los universos, lo dedicó a investigar de maneras, se lo dedicó a esos demás experimentos para probar que se podía evitar estos efectos catastróficos, como los que encontró en los primeros universos y en el 25, que fue el más famoso, a través de soluciones como el diseño efectivo de los espacios. Pero, como en todo, iba a haber una contraparte que tratara de refutar su teoría. Aquí es donde llega a escena el psicólogo, ya no tengo otra, el psicólogo Jonathan Friedman. Jonathan Friedman realizó experimentos similares, pero con estudiantes, con gente real, para tratar de extrapolar, para tratar de refutar si se podía extrapolar o no los resultados observados en el universo 25 en el comportamiento de los seres humanos. Para eso, Friedman estudió los efectos de la densidad poblacional en el comportamiento humano, en el que de una población, así se dice cuando se toma una muestra, de un grupo de personas, midió variables como el estrés, la agresividad, la incomodidad y competencia en personas reales con situaciones similares a las del universo 25. Los resultados no arrojaron cambios significativos en el comportamiento humano. Friedman sugirió que el sumidor conductual observado no depende tanto de la densidad de la población como sugería Calhoun, sino que más bien de una excesiva interacción social, algo que los humanos tienen mejor capacidad de manejar que las ratas del universo 25, razón por la cual no es tan fácil observar un colapso en las sociedades humanas como sucedió con las ratas. Básicamente, a lo que Friedman quiere decir, que no se podía dar este colapso social como se dio con las ratas, porque los humanos tenemos una poquita adaptación al cambio, si mal no recuerdo. Nos podemos adaptar un poquito más que las ratas. Básicamente tenemos una mejor capacidad de manejar la excesiva interacción social que las ratas. Las ratas como que sí son más, a veces nos molesta el raza y todo, pero nos cae mal la raza y todo, pero sí podemos manejarlo, y las ratas no tanto. Creo que es lo que nos diferencia un poco de los animales, ¿no? Pero ¿ustedes qué creen hasta ahorita? ¿De qué team son? Ahorita yo con los resultados que ya vimos que tuvo Friedman, ¿de qué team son? ¿Son Team Calhoun o Team Friedman? A ver, díganme. En este artículo, el artículo de 1962 de la revista Scientific American, como dije, llegó en un tiempo en el cual la sobrepoblación se había convertido en un tema de gran interés público, y era un tema que sí se trataba con delicadeza y se le daba la importancia que debía. Tuvo una influencia cultural seria. Sí, básicamente seria, significativa. El estudio estuvo directamente ligado a algunos trabajos de la ciencia ficción, y pudo haber influenciado muchas otras cosas más. Calhoun había expresado mucho que su trabajo, en términos un poco antropomórficos, sí, creo que se dice así, antropomórficos, sí, aquí lo tiene escrito, creo, porque no vi. Un poquito más técnico, en una manera que hizo que sus ideas altamente accesibles a una gran audiencia. Básicamente los hizo accesibles para todas las edades y capacidades mentales. De hecho, Tom Wolfe escribió sobre el concepto en un artículo, Over in Gotham, Sliding Down into the Behavioral Sink, que en español no sé si hablé bien siquiera, pero es básicamente Gotham podrida, deslizándose hacia el drenaje conductual, que más tarde estaría realizado en un capítulo de
The Pump House de... Pues sí, básicamente así se llamó el capítulo al final, The Pump House Gang. Incluso también un autor llamado Lewis Mumford hace referencia al trabajo de Calhoun en su obra The City in History, afirmando, o sea, este señor decía que no poca parte de esta fea barbarización se debe a la congestión física, un diagnóstico ahora parcialmente confirmado con experimentos científicos con ratas, ya que cuando se colocan en cuartos igualmente congestionados exhiben los mismos síntomas de estrés, alienación, hostilidad, perversión sexual, incompetencia de los padres y violencia rabiosa que ahora encontramos en las megalópolis. O sea, como que sí les daba un poco de crédito a Calhoun. Pues también el trabajo de Calhoun había sido mencionado en libros de cómic, incluyendo a Batman. Calhoun vio el destino de la población de los ratones como una metáfora para el potencial del destino del ser humano. O sea, él mostraba el colapso social como una muerte espiritual, que hacía una referencia a la muerte corporal, como la segunda muerte mencionada en el libro bíblico Apocalipsis 2:11. Entonces básicamente Calhoun seguía firme, e incluso hasta el día de su muerte siguió firme en que se podía hacer una extrapolación. O sea, básicamente él murió creyendo que lo que le pasó a las ratas nos va a pasar a nosotros. El trabajo de Calhoun siguió inspirando a muchas otras cosas, por ejemplo, trabajos infantiles, o incluso también en una película animada. Inspiró una película animada llamada El secreto de Nim, The Secret of Nim, N-I-M-H. Calhoun dijo en alguna ocasión que se puede dar un colapso en el comportamiento de los individuos en sociedad, así como el cambio del mismo debido a la superpoblación. Sostuvo que esto era básicamente lo que seguía sosteniendo cuando presentaba sus resultados de los universos. Él seguía que la experiencia se iba a repetir, pero con la raza humana. Él básicamente veía el destino de los ratones como una conclusión a la vida humana. Llegó a hablar del colapso social como una muerte espiritual para nosotros y una segunda muerte. O sea, lo que ya les dije, es algo confuso. Bueno, pues a pesar de las críticas que recibió, que fueron muchas, no solo por la selección caprichosa de variables al crear un espacio pues supuestamente ideal para su experimento, sino también por una crueldad con los animales, en los años siguientes Calhoun intentó repetir una y otra vez la experiencia con más experimentos, con más universos, pero también lo hizo con ratones de laboratorio y no tanto con ratas noruegas. Pues ratón más, ratón menos, los números de la población daban siempre igual. Los resultados se repetían básicamente con ratones más o menos, valores significativos, despreciables como le decimos en ciencia. Lo mismo que la curva de crecimiento y caída de la población también se repetía. El punto de inflexión era el mismo, llegaba a tal punto que la sobrepoblación llegaba a un punto, se bajaba y ya no se volvía a estabilizar. Básicamente se seguía repitiendo. Bueno, pero como ya vimos, Friedman ya había tratado de refutar su teoría. Había otros pensadores, otros psicólogos, colegas de Calhoun pensaban otras cosas. Por ejemplo, el psicólogo Luis Martínez dice que establecer una comparativa con los seres humanos es complicado, pues la sociedad humana es sustancialmente más compleja y en ningún caso cuenta con recursos infinitos para hacer crecer la población indefinidamente hasta que colapse por otros factores como el drenaje conductual. Bueno, pues finalmente John Calhoun murió en septiembre del 95, hace relativamente poco, sin admitir que su intento de extrapolar el comportamiento de una comunidad de ratones a la sociedad humana había sido más que una novela, básicamente. Él nunca lo asumió. Murió creyendo que era lo mismo.
Y básicamente muchos le decían que era cruel con los animales porque las medidas del universo 25 eran básicamente 6.5 metros cuadrados. O sea, creó una caja de aproximadamente 6.5 metros cuadrados donde ahí colocó a a las parejas de ratas. O sea, básicamente, para que se dieran una idea, era esa la medida, 6.5 metros cuadrados, con comederos, perdón, no sé cuál sea ¿cómo se dice? El nombre como correcto, comederos. Bueno, era básicamente un lugar, un corral, pero, o sea, cavado hacia adentro, como una noria redonda, donde era básicamente 6.5 metros cuadrados, donde estaban repartidos comederos. Tenía campo suficiente, pero paredes obviamente altas, para que no se salieran las ratas. Y así es como estaba distribuido este corral. Bueno, pues hasta aquí como tal llegó este experimento. O sea, ya vimos todos los puntos a favor, los puntos en contra, los que trataron de refutar su trabajo. Pero fíjense que ya ven que les comenté al inicio sobre que este tema que llegó como anillo al dedo el día de hoy. Bueno, hoy martes, 15 de noviembre de 2022, salió una noticia en la mañana. Las Naciones Unidas publicaron este martes de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los 8.000 millones de habitantes. El secretario general de la ONU, Antonio, no sé cómo se pronuncia su nombre, voy a decirle el secretario general básicamente, merece una reflexión. Ellos dicen que tenemos que reflexionar sobre el estado actual del mundo y la crisis por la que estamos atravesando. Bueno, pues el secretario general señala que en un comunicado dice que esta crisis es una que no suele ser titular de los medios de comunicación. La codicia. Vivimos un momento difícil, pero no exento de esperanza. Esto dice el secretario. Dice que él en algún momento llegaron a decir que a mediados de noviembre la población mundial alcanzará la cifra de 8.000 millones de personas, lo que da testimonio de los avances científicos y de las mejoras que se han conseguido en materia de nutrición, salud pública y saneamiento. Sin embargo, a medida que aumenta la familia humana, también se vuelve más dividida. Es lo que agregaba lo que decía el secretario general de la ONU, Andrés Guterres, no sé cómo se pronuncia su nombre, la neta es muy raro. Bueno, miles de millones de personas tienen dificultades y cientos de miles de millones también de personas pasan hambre, incluso hambruna, situaciones de pobreza extrema. Hay cantidades increíbles de personas en tránsito que buscan oportunidades y básicamente tratando de superar sus deudas, sus penurias, sus penas, sus tristezas, en un mundo lleno de guerra y desastres climáticos. Es lo que genera, básicamente a grandes rasgos decía el secretario general, que sí había que reflexionar un tantito todo lo que estamos pasando y cuántas personas estamos trayendo al mundo. Y él comentaba que a menos de que reduzcamos el enorme abismo entre los que tienen y los que no tienen, estamos allanando el camino hacia un mundo con 8.000 millones de habitantes, dominado por tensiones y desconfianza, crisis y conflicto. Es lo que decía el responsable de la ONU en un extenso artículo. Si tienen tiempo, léanlo. Está algo interesante y tiene varios puntos, la neta. Sí, tiene un punto. Bueno, pues en 2011 la población mundial llegó a 7.000 millones. Se estima que llegará en un máximo, llegará a su punto máximo, como el de las ratas. Será el máximo de 10.400 millones en 2100, teniendo en cuenta un ritmo de, tomando como punto de referencia el ritmo de crecimiento demógrafo mundial, que está disminuyendo desde la década de los 70 y que cayó por debajo del 1% por primera vez en 2020,
según los datos que aportaba la ONU. O sea, si seguimos con este crecimiento y con este ritmo de vida, muy probablemente en 2100 sea el punto máximo de la población humana, con 10.400 millones de personas en 2100, que son bastantes. Como dato curioso, el habitante de 8.000 millones de este planeta se llama Damián, y nació en República Dominicana, es latino el vato. Nació en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, en Santo Domingo. Se presume que este niño es el primer bebé que simbólicamente nace como... Bueno, básicamente este niño llamado Damián, no sé por qué digo Damián, tiene el honor de ser el habitante 8.000 millones. Es el último, bueno, fue el habitante 8.000 millones de la Tierra por un tiempo. Pues sí, porque obviamente sabemos que seguían naciendo niños, obviamente siguen naciendo y muriendo gente. Pero fíjense, ya 8.000 millones de personas, ya somos bastantes. Por eso dije que este tema queda como anillo al dedo a lo que está pasando en el mundo. Y también queda este tema y todo lo que estamos viviendo va a relacionar mucho con los temas que vienen. No les quiero adelantar tanto, no les quiero spoilear, pero los temas que se vienen para futuros episodios, de hecho para el siguiente, o no sé quiero hablar sobre algo mexicano, porque es la revolución. Bueno, para los que nos escuchan de otros lados, en México se celebra el aniversario de la revolución el próximo 20 de noviembre, de la revolución mexicana. Y no sé si hablar sobre un tema, no sé hablar sobre eso, pero bueno, pero básicamente sí, los temas van a estar muy ligados a estos tipos de temas por situaciones de las que estamos pasando en el ámbito mundial. Pero pues, bueno, hasta aquí como tal llegó el caso del universo 25. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan ustedes. ¿Realmente creen que así para allá vamos? ¿Creen que lleguemos a este mismo resultado, a este mismo fin que las ratas? Que lleguemos a nuestro punto de inflexión y ahí se acabó humanidad, básicamente el camino a la extinción. Pues yo pienso que, no sé, es que Friedman tenía un punto de lo que nos diferencia de los animales, que sí tenemos una cierta tolerancia a la sobreexposición a la interacción social. Sí, tiene un punto, a lo mejor sí somos un poquito más tolerables a pasar este tipo de situaciones, pero pues quién sabe, es un mundo que en cualquier momento puede llegar a ser un sistema entrópico, de un sistema utópico, un sistema distópico, quién sabe. Pero bueno, pues hasta aquí llegó como tal el caso. Hasta aquí se acabó el episodio número 18. Muchas gracias a todos por el apoyo. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Quisiera aprovechar para decir dónde nos escuchan. A toda la gente, obviamente, de México, de casi todos los estados. Muchas gracias por eso. Está muy chido. En Estados Unidos, en varios estados también, en Argentina. Muchas gracias a la gente de Argentina. Ojalá que les guste el contenido. A la gente de Guatemala, en Chile, en España, el Reino Unido. Muchas gracias a todos. Espero que les guste aquí el contenido de por acá. Muchas gracias a todos también esto es en Spotify, en YouTube no es para físico, pero bueno, muchas gracias a todos por apoyar el canal. Ya pasamos octubre, que fue el mes de terror, que básicamente hablamos puras leyendas, y el especial de Halloween con mis carnales, que espero que les haya gustado. Estuvo muy padre, yo disfruté mucho grabarlo, y pues qué bueno que les está gustando. Pero pues nada, pues hasta aquí llegamos con que es el episodio número 18 del podcast. Ya sé que les había dicho que iba a tratar de no
cancelar, posponer episodios, pero pues enfermedad es enfermedad y de hecho está viendo también, como han escuchado, me imagino, a lo largo de todo el episodio. Pero bueno, pues el show debe continuar. Pues nada, hasta aquí llegamos con este episodio número 8 de El Rincón Entrópico. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo con quien más quieran. Ya saben que el podcast lo encuentran, mejor dicho, en todos lados como El Rincón Entrópico, en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Y a mí me encuentran en otros lados como Oscar con 4 OSC4R-B en todos lados. Recuerden que también estamos viendo clips a TikTok, básicamente las intros de cada episodio. Pero pues nada, hasta aquí llegó este episodio. Nos vemos, espero que la siguiente semana, si todo sale bien, con otro episodio más de El Rincón Entrópico. Como saben, yo les recuerdo, soy Oscar Palandra. Este fue el episodio número 18, el universo 25. Nos vemos, si todo sale bien, recalco una vez más, la siguiente semana. Hasta aquí el episodio, cuídense mucho, que la entropía los acompañe. Hasta la próxima.